Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 31 minutos. El día de hoy, 1 de agosto del 2011, iniciando el octavo mes del año, un mes que tiene mucha significación para los ecuatorianos, ya que está incluido esta fecha del 10 de agosto de 1809, que está considerada, y creo que la historia ha ratificado, además cualquier persona que va a la Plaza de la Independencia de la ciudad de Quito puede leer la placa del monumento a la independencia. Ahí dice, pues, es obvio, como conclusión, que fue un levantamiento autonomista en la Real Audiencia de Quito, pero no definitivamente de la corona española, porque fue en apoyo al depuesto rey de España, Carlos IV, que había sido desplazado por José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte, cuando Francia conquistó España. Sin embargo, hay historiadores que consideran que esta gesta de independencia, si bien es cierto era en apoyo al rey español Carlos IV, fue también para liberarse del yugo español bajo la corona en ese entonces de José Bonaparte. En todo caso, el resumen es que a esta fecha la reconocemos los ecuatorianos como el primer grito de la independencia en Latinoamérica y en consecuencia Quito, luz de América, que es lo que se ha rescatado en los últimos tiempos y así es como se mantiene la historia. Es importante mencionar estos detalles para que algún día también los ecuatorianos podamos superar algunas controversias que siempre se generan en estos temas históricos. En todo caso, también agosto es un mes que en nuestra costa ecuatoriana se la considera un mes de cosechas, porque se da siempre el cultivo del arroz especialmente, como una de las gramíneas más importantes en la producción agrícola de la costa. Por eso muchas personas consideran que agosto es un mes de riqueza, un mes que se cosecha, que genera ingresos, que los campesinos tienen dinero, que pueden pagar las deudas. Esperemos que este mes sea positivo. Bien, hemos comenzado el mes con la noticia de la reelección de Fernando Cordero como presidente de la Asamblea Nacional. Fernando Cordero, para hacerlo, logró 60 votos positivos y 59 votos no fueron a favor de él, sino por un no, o rechazando la candidatura de Fernando Cordero. 60 contra 59. Pero a los 60 votos de Fernando Cordero, los positivos, se deben sumar los blancos. Hay que hacer una aclaración. No en todos los procesos electorales, por ejemplo en la consulta popular, dice la ley que hay que sumar los blancos a la opción que más votos ha logrado. En el caso de la ley interna, la reglamentación interna de la Asamblea Nacional, sí. Para lograr la presidencia debe tener la mitad más uno de los 124, es decir, 63. Como solo tenía 60, Fernando Cordero, al subirle o al sumarle los 3 votos en blanco, se dan 63 votos. Hay voces en contrario a esta situación, inclusive asambleístas que han denunciado que no van a aceptar la presidencia de Fernando Cordero porque se la considera que no cumplió todas las normas del proceso. Por ejemplo, se anularon 2 votaciones cuando la ley no lo permite. Fernando Cordero había resignado su posición como presidente, ya que estaba de candidato, y se fue a sentar a una curul. Pero cuando no se dieron los votos suficientes, él se levanta y va a la mesa directiva donde estaba Irina Cabezas presidiendo en su reemplazo. Y él ordena la anulación del voto. No lo podía hacer porque él estaba actuando como asambleísta, no como presidente, ya que era candidato. Todas estas cosas lastimosamente restan
esa prestancia que debe tener este tipo de elecciones, que son tan trascendentales y muy importantes para lo que es la política de los ecuatorianos. Defender la política, darle contenido a la política, darle respetabilidad. Sin embargo, el resultado final fue ese. Fernando Cordero, con 60 votos positivos más 3 en blanco, 63 votos, automáticamente se posesionó, según los reporteros, la información periodística, llegó, se sentó nuevamente en el sillón presidencial y él allí ya sin ninguna otra ceremonia pasó a ser el presidente nuevamente por 2 años. Aquí hay que considerar otro aspecto. La Constitución de 1998 le daba automáticamente la presidencia del Congreso, a hoy Asamblea, a el candidato que había sido elegido ya congresista, hoy asambleísta, que más votos había logrado en las urnas y obviamente perteneciente al partido político más votado. Ejercía la presidencia durante los 2 primeros años. ¿Quién ejercía la primera vicepresidencia? Era el candidato del segundo partido más votado. Así había el balance democrático. En el segundo periodo, es decir, en el tercero y el cuarto año, en el segundo periodo legislativo, y tercero y cuarto del periodo total de 4 años, tenía que cambiarse de posición. El presidente pasaba a ser el que pertenecía al segundo partido más votado, y el vicepresidente el que había sido presidente en el primer periodo o el más votado por el partido con mayor elección. Así se mantenía un equilibrio en el Congreso. Ya sabemos que tampoco funcionaba porque había muchos problemas, celos, no se ponían de acuerdo las mayorías con las minorías, toda una serie de problemas de nuestra política. Hoy, con la nueva Constitución, es simplemente por mayoría. Por lo tanto, volvemos a los camisetazos y volvemos a la denuncia del famoso hombre del maletín o de las chequeras. Porque hubieron 3 votos en blanco sorpresivos. Pero la política es eso, ¿ah? Hay que aceptar que así es la política, aunque no sea la política pura. Pero son esas derivaciones, hasta cierto punto, corrupciones de la verdadera política. Por ejemplo, Fernando Vélez, que era del partido Sociedad Patriótica y que había votado permanentemente en línea con su partido que lo llevó a la Asamblea. Ayer votó en blanco, sabiendo que ese voto se sumaba a el voto de Fernando Cordero. ¿Por qué votó Fernando Vélez, un miembro del gutierrismo, en favor de un miembro de Alianza País? Quedará allí para que cada cual dé su versión. Unos dicen que tiene juicios pendientes en Santo Domingo de los Áchilas, que también tiene un problema limítrofe con la provincia de Esmeraldas, por el tema del cantón La Concordia. En definitiva, él dice que no tiene ningún juicio, son las 2 versiones, pero que él votará siempre por Fernando Cordero debido a que le ha convencido de que él maneja bien la Asamblea Nacional. Por eso desobedeció a la línea partidista e inclusive ha solicitado separarse ya del Partido Sociedad Patriótica. Hechos de la política. Henry Cuji, que también había estado alineado en la oposición, él como Movimiento Unidos por Pastaza, ayer votó en blanco. Él no ha dado explicaciones, sino que simplemente el MPD, que ha estado muy cercano con él, y siempre votando en línea con Henry Cuji, se quejaba ayer que lo consideran traidor. No se sabe la razón. Él no ha explicado por qué. Pero lo sorprendente fue Alfredo Ortiz. Alfredo Ortiz se había manifestado siempre en oposición a Fernando Cordero. Y hasta la noche del sábado era uno de los más recalcitrantes en no elegir a Fernando Cordero. Y se mantuvo hasta las 10 de la noche cuando se retiró. La sorpresa de quienes estuvieron en esa reunión, que hasta el último instante él prometió que él era oposición.
Ayer en la mañana apareció su suplente. Alfredo Ortiz no se presentó él, sino que envió a su alterna. Estamos hablando, él como municipalista, envió a su alterna. Y la alterna votó en blanco. Vienen las reacciones de quienes estaban alineados con él en la oposición. ¿Por qué Alfredo Ortiz votó o envió a su alterna? No se presentó él. Envió a la alterna a votar en blanco. Y esto tiene que registrarlo la historia. Cada cual tendrá su versión. ¿Por qué? Alfredo Ortiz, el día 22 de julio ha sido notificado con un nuevo juicio en contra de su operadora de turismo en Galápagos. El 22 de julio. Así se suman 14 juicios en contra de su empresa. Y el día de ayer también se conoció que el Parque Nacional Galápagos le ha impuesto una suspensión de 90 días por haber cambiado el itinerario de la visita de los turistas de su operadora sin autorización de la autoridad Parque Nacional Galápagos. Esto es lo que da a entender, según lo que dice la oposición, que Alfredo Ortiz no resistió la presión que organismos del Estado ejercieron sobre él, por lo cual hasta las 10 de la noche del sábado estaba por no votar en favor de Fernando Cordero, y el día de ayer aparece su suplente votando en blanco, sumándose a la votación de Cordero. Son 3 votos que cambiaron la posición de la balanza y en definitiva le dan al presidente de la Asamblea la reelección, a Fernando Cordero. La historia lo registrará como anecdotario, pero lo que debemos rescatar siempre es que esperemos o tenemos la esperanza siempre firme que estos asuntos algún día sean superados, y eso depende de la ciudadanía. Que la ciudadanía exija el fortalecimiento de partidos políticos con ideologías sustanciales que se compartan con la ciudadanía, que cuando se elijan por parte de los partidos políticos a los asambleístas, a los candidatos, a cualquier dignidad en general, lo hagan a conciencia porque tienen un ideario y a partir del ideario tienen un plan de gobierno o un plan político, un proyecto político. Y que cuando lleguen a estas instancias los políticos sean totalmente serios y que no por alguna conveniencia personal, como ahora se sospecha, hagan lo que tradicionalmente habíamos denunciado, el camisetazo. Abdalá Bucaram Puley denunció que ayer se suspendió la elección del primer vicepresidente y el segundo vicepresidente porque, según el asambleísta Abdalá Bucaram Puley, se le acabó la chequera a Fernando Cordero y no pudo continuar comprando votos, según Abdalá Bucaram Puley, para lograr tener mayoría en el Consejo de Administración Legislativa con los 2 cargos que faltan, es decir, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Sin embargo, la oposición logró un triunfo que fue ayer anulado e inmediatamente a las 2 de la tarde con 40 minutos suspendida la sesión por Fernando Cordero. Dice la oposición que ellos se mantendrán unidos y que hoy día o tan pronto se den las elecciones lograrán la primera y la segunda vicepresidencia. Primero, para mantener el equilibrio con el presidente de Alianza País, Fernando Cordero. Y segundo, para tener una mayoría en esa mesa directiva que es la que aprueba si va a haber o no va a haber tal tratamiento de leyes, o en el tema también de la fiscalización, legislación y fiscalización, en el afán de recuperar las 2 funciones que están en manos de la Asamblea y que durante estos 2 primeros años, por lo menos lo que es fiscalización, no se ha cumplido. Esta es la novedad con la que comenzamos el mes de agosto, en el nuevo periodo legislativo. El presidente de la República el sábado volvió a amenazar con la muerte cruzada, enviar a los asambleístas a su casa y él también irse a su casa, si es que la mayoría lograba, la oposición lograba la mayoría en la Asamblea y le hacía oposición o le hacía la obstrucción a su gestión presidencial. Vamos al corte comercial.